Hola, ahora con esta sesión iniciamos un nuevo tema, que es el de las enfermedades renales, en esta sesión vamos a ver una introducción a lo que son las enfermedades renales. Lo primero que hay que tener presente es que las enfermedades renales comprenden las enfermedades de los riñones y de las vías urinarias. Pueden ser descubiertas incidentalmente durante una relación médica rutina o por evidencia de disfunción renal, tales como hipertensión arterial, edema, náuseas o hematuria. La aproximación inicial en ambas situaciones debe ser evaluar la causa y severidad de las anormalidades renales. Y en todos los casos, esta evaluación incluye una estimación de la duración de la enfermedad, que eso se hace normalmente clínicamente, un examen de orina cuidadoso y una evaluación de la tasa de filtración glomerular, para saber en qué nivel está la función renal del paciente. Las enfermedades renales pueden ser agudas o crónicas. En la injuria renal aguda, la función renal empeora en horas a días, resultando en la retención de productos nitrogenados, tales como la urea y la creatinina en la sangre. La retención de estas sustancias es llamada azotemia. Las enfermedades crónicas renales resultan de una pérdida normal de función renal a lo largo de meses a años. Diferenciar entre las dos, es decir, entre la injuria renal y la enfermedad crónica, es importante para el diagnóstico, tratamientos y resultados. En general, la oliguria es poco común en las enfermedades renales crónicas. La anemia por baja producción de eritropoyetina renal es rara en los periodos iniciales de una injuria renal aguda y es mucho más probable, digamos, que se aparezca posteriormente. Cuando hacemos algún tipo de imágenes como una ecografía renal, los riñones pequeños son más consistentes con enfermedad renal crónica, mientras que riñones de tamaño normal o grandes pueden ser vistos tanto en enfermedad aguda como crónica. Eh, una parte importante del examen de un enfermo renal es el examen de orina. Un examen de orina puede proporcionar información similar a la de una biopsia renal, de una forma que es costo efectiva y no invasiva. Hay que tener presente algunos principios, sí, es que la orina debe ser obtenida mediante micción del tramo intermedio de la micción y si eso no es posible, mediante cateterismo vesical. O sea, y la orina debe ser analizada dentro del plazo de una hora después de que fue recolectada para evitar la destrucción de los elementos formados. Es decir, el examen de orina debe ser hecho con orina fresca. Esos exámenes de orinas que quedan en la mesa del enfermo en los hospitales y que son llevados, no sé, 3 o 4 horas después, la verdad es que no nos proporcionan buena información. El examen de orina comprende el análisis bioquímico y el análisis del sedimento. En el examen de orina, en la parte del bioquímico, se mide el pH de la orina y la densidad urinaria y se determina la presencia de proteínas, hemoglobina, glucosa, cetona, bilirrubinas, nitritos y leucocitos. En la parte del sedimento, el examen microscópico determina la presencia de células, leucocitos, eritrocitos, por ejemplo, cilindros, cristales y organismos infecciosos. Los cilindros son un elemento bien importante en el examen de orina cuando están presentes y son elementos que se forman al precipitar en la luz de los segmentos distales del nefrón proteínas secretadas por el túbulo renal, como la proteína TAM-Horsfall, así como otros elementos, leucocitos, hematías grasas, que muchas veces quedan incluidos dentro de este cilindro de proteínas. Varios hallazgos del examen de orina son indicativos de ciertos patrones de enfermedad renal. Un sedimento urinario normal es común en enfermedades agudas o crónicas que no son intrínsecas a los riñones, tales como flujo sanguíneo efectivo limitado u obstrucción de las vías urinarias. Una proteinuria y lipiduria importantes son consistentes con síndrome nefrótico y la presencia de hematuria con glóbulos rojos dismórficos, cilindro de glóbulos rojos y proteínas indicativo de glomerulonefritis, que es una enfermedad de los glomeros bastante seria. Los cilindros pigmentados glandulares y de células epiteliales, tubulares renales solas o en cilindros, sugieren necrosis tubular aguda. Siguiendo con el examen de orina, los leucocitos, incluyendo neutrófilos y eosinófilos, cilindros de glóbulos blancos, glóbulos rojos y pequeñas cantidades de proteínas se pueden observar en la nefritis intersticial y en la pielonefritis. Una piuria aislada puede indicar infección urinaria. Se define como una excreción, una de las cosas importantes que es necesario examinar en el examen de orina es si hay o no presencia de proteína en la orina, es llamada proteinuria. Y la proteinuria se define como una excreción excesiva de proteínas en la orina, generalmente mayor a 150-160 miligramos en 24 horas en adultos.
Una proteinura significativa es un signo de una anormalidad subyacente, habitualmente de origen glomerular, cuando es más de 1 o 2 gramos al día. Menos de 1 gramo al día puede ser debido a múltiples causas a lo largo del nefrón. La proteinura puede estar acompañada de otras alteraciones clínicas como aumento del nitrógeno ureico y la creatininemia, alteraciones del sedimento urinario o manifestaciones de enfermedad sistémica. Las causas de proteinuria, bueno, la primera es una proteinura funcional, que es un proceso benigno derivado de factores de estrés, tales como enfermedades agudas, ejercicio y la llamada proteinuria ortostática, es decir, la proteinuria que se produce cuando las personas están de pie mucho rato. Y esta proteinuria ortostática suele verse en personas de menos de 30 años de edad, eh, habitualmente tiene una excreción urinaria menor a 1 gramo día y la proteinuria en la noche, posición supina, es de 50 miligramos. O sea, por lo tanto, cuando la persona se pone de pie, la proteinuria suele aumentar. La proteinura por sobrecarga resulta de la sobreproducción de proteínas plasmáticas circulantes filtrables, tales como la proteína Ben-Jones en el mieloma múltiple, o la mioglobinuria, el rhabdomiolisis y la hemoglobinuria en la hemólisis. La proteinura glomerular resulta de una permeabilidad glomerular alterada con un aumento de la fracción de filtración de las proteínas plasmáticas normales, como por ejemplo en la nefropatía diabética y en otras nefropatías que vamos a ver después cuando veamos la glomerulonefritis. Y la proteína tubular resulta de una absorción defectuosa en el túbulo proximal de las proteínas filtradas. Siempre se filtra una cantidad X de proteína, pero después son reabsorbidas a nivel de los túbulos proximales. Y eso se produce, esta dificultad de absorción de la proteína tubular, se produce en las necrosis tubulares agudas, por ejemplo, según de las causas. Em, Siguiendo con este tema de la proteinuria, en primer lugar es necesario determinar la presencia de proteinuria. Cuando esto se hace con una cinta reactiva, se detecta principalmente albúmina y se pasa por alto las cadenas livianas cargadas positivamente de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, las cadenas livianas en el mieloma múltiple. Estas proteínas pueden ser determinadas agregando ácido sulfosalicílico a la muestra de orina. Y la precipitación, en ausencia de detección de albúmina por la cinta reactiva, indica la presencia de paraproteína. Esa es una cosa muy importante, ¿no es cierto? La siguiente etapa es estimar la excreción de proteína urinaria diaria y una proteinuria de más de 150-160 miligramos es anormal, como decíamos anteriormente, y mayor de 3,5 gramos es consistente con un síndrome nefrótico. Si un paciente tiene una proteinuria, puede ser necesario realizar una biopsia renal, especialmente si la enfermedad renal es de inicio agudo. El segundo tema que es importante determinar con un examen de orina es si existe hematuria. Y hablamos de hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina, digamos. Es significativa si hay más de 3 glóbulos rojos por campo microscópico de alto poder en al menos 2 ocasiones. El diagnóstico debe ser confirmado por medio del examen microscópico, ya que hay falsos positivos en la detección mediante cintas reactivas causados por mioglobina. Los falsos positivos son causados por la presencia de mioglobina, agentes oxidantes, si la persona ha consumido remolacha, ruibarbo, también por ácido hidroclórico y bacterias pueden dar estos falsos positivos. La hematuria transitoria es común, aunque en pacientes menores de 40 años es menos a menudo de significancia clínica, debido a la menor preocupación por las enfermedades neoplásicas, que son algunas de las enfermedades que producen esta presencia de sangre en la orina. La hematuria puede ser debida a causas renales o extrarrenales. En las causas extrarrenales, las más inquietantes son los cánceres urológicos, y las causas renales dan cuenta de aproximadamente el 10% de los casos y se clasifican como glomerulares o extraglomerulares. Las causas extraglomerulares más comunes son quistes, cálculos, nefritis intersticial y neoplasia renal, y las causas glomerulares incluyen varias formas de nefropatía y de glomerulopatía. Por ejemplo, nefropatía por inmunoglobulina A, glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedades glomerulares hereditarias y síndromes nefríticos sistémicos. El otro tema que es importante determinar cuando uno está en presencia de una persona con una enfermedad renal es la tasa de filtración glomerular, que nos va a decir cuál es el nivel de función renal que tiene esa persona. La tasa de filtración glomerular es un indicador útil de la función renal a nivel de los glomérulos.
Los pacientes con enfermedad renal pueden tener una tasa de filtración glomerular disminuida por cualquier proceso que cause pérdida de la masa de nefrones y por tanto la masa glomerular. Sin embargo, también pueden tener una tasa de filtración glomerular normal o aumentada, ya sea por hiperfiltración glomerular o por enfermedad en un segmento distinto del nefrón a nivel intersticial o por el suministro de sangre. La tasa de filtración glomerular mide la cantidad de plasma ultrafiltrada a través de los capilares glomerulares y se correlaciona con la habilidad de los riñones para filtrar fluido y varias sustancias. La tasa de filtración glomerular diaria en individuos normales es variable, con un rango de 150 a 250 litros en 24 horas o de 100 a 120 ml por minuto por cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, que es otra forma de expresarlo. La tasa de filtración glomerular puede ser medida indirectamente determinando el aclaramiento o clearance renal de sustancias plasmáticas que no estén ligadas a proteínas plasmáticas, que filtran libremente a través de los glomérulos y que no son secretadas ni reabsorbidas a lo largo de los túbulos renales. Eso nos va a dar una medición de esta tasa de filtración glomerular. En la práctica clínica, la tasa de clearance de la creatinina endógena, el llamado clearance de creatinina, es una forma de estimar esta tasa de filtración glomerular. La creatinina es un producto del metabolismo muscular producido a una tasa relativamente constante y aclarada por excreción renal. Filtra libremente a través del glomérulo y no es reabsorbida por los túbulos renales y por lo tanto aparece como la sustancia ideal para hacer este tipo de medición, ¿no es cierto? Con una función renal estable, la producción y excreción de creatinina son iguales y por lo tanto la concentración de creatinina plasmática permanece o debería permanecer constante. Sin embargo, la creatinina no es un indicador perfecto de esa filtración glomerular porque una pequeña cantidad normalmente es eliminada por secreción tubular y la fracción secretada aumenta progresivamente a medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, sobreestimando la tasa de filtración glomerular. En presencia de falla renal severa, los microorganismos del intestino degradan la creatinina, la ingesta de carne y la masa muscular afectan el nivel basal de creatinina plasmática y medicamentos que se usan comúnmente como aspirina, cimetidina, probenecid y trimethoprim reducen la secreción tubular de creatinina aumentando la creatininemia e indicando falsamente una disfunción renal. Y la precisión de la medición requiere una creatininemia estable a lo largo de las 24 horas, por lo que durante el desarrollo y recuperación de una injuria renal aguda, la creatinina no es útil. Pero a pesar de todos estos inconvenientes que hemos visto acá, sigue siendo la creatinina la mejor forma, desde el punto de vista clínico, de medir la tasa de filtración glomerular. El clearance de creatinina es aproximadamente 100 ml por minuto por cada 1,73 metros cuadrados en mujeres jóvenes sanas y 120 ml por minuto por cada 1,73 metros cuadrados en hombres jóvenes sanos. Y el clearance declina 0,8 ml por minuto año después de los 40 años como parte del proceso de envejecimiento, pero esto es variable con hasta un 35% de sujetos que no muestran disminución. Y el clearance de creatinina puede ser estimado usando la fórmula Koch, Frot y Gold, que incluye edad, sexo y peso para estimar el clearance desde el nivel de creatinina plasmática sin ninguna medición urinaria. Ahí está la fórmula que es el clearance de creatinina es igual a 140 menos edad por el peso expresado en kilos partido por la creatininemia y multiplicado por 72. En las mujeres el resultado debe ser multiplicado por 0,85 porque la masa muscular es menor. Y esta fórmula, sin embargo, sobreestima la tasa de filtración glomerular en pacientes obesos o hematosos y es más precisa cuando se normaliza por la superficie corporal de 1,73 metros cuadrados. La otra forma de medir la tasa de filtración glomerular es a través del nivel de nitrógeno ureico en sangre, que es otro indicador de la función renal, y el nitrógeno ureico es sintetizado principalmente en el hígado y es el producto final del catabolismo de las proteínas. La urea, o el nitrógeno ureico, filtra libremente por el glomérulo, pero sin embargo cerca de un 30-70% es reabsorbida en los túbulos renales, por eso que no es tan buena esta medición como la creatinina. Y a diferencia del clearance de creatinina, que sobreestima la tasa de filtración glomerular, el clearance de urea subestima la tasa de filtración glomerular. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a seguir en un próximo video.